Muy buenos días a todas y todos ustedes. Agradecemos infinitamente su asistencia a la celebración de este segundo foro de comunicación intercultural, comunicación sin discriminación. Este foro se realiza en el marco del día 19 de octubre, el Día Nacional contra la Discriminación, y es un foro convocado por las instituciones que integramos el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México. Esta mañana nos acompañan en el Presidium el doctor Fernando Ignacio Salmerón Castro, Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. También nos distingue con su presencia el Director General del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el doctor Javier López Sánchez. Bienvenido, doctor. Asimismo, nos distingue con su presencia el doctor Leonardo Valdés Zurita, anfitrión de nosotros esta mañana. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Después de darles la bienvenida, quisiera dejar la palabra al doctor Fernando Salmerón. Gracias. Pues, muchísimas gracias, muy buenos días. Agradezco muchísimo la posibilidad de estar hoy aquí en esta inauguración. Muchas gracias al doctor Leonardo Valdés, presidente del Instituto Federal Electoral, y al doctor Javier López Sánchez por acompañarnos en esta apertura. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes hoy. Quisiera hacer un par de reflexiones en la apertura de este foro de comunicación intercultural. Como todos ustedes seguramente están conscientes, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural aprobada por la UNESCO en 2001 considera a la diversidad cultural como el patrimonio común de la humanidad y reconoce el potencial del diálogo intercultural. Esta convención declara en su preámbulo que la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. De acuerdo con la UNESCO, el uso de la información y la comunicación para asegurar que las diferentes culturas tengan espacio para expresarse libremente en sus propios términos es vital para promover el entendimiento mutuo entre los pueblos y entre las culturas. Los medios de comunicación tienen la capacidad de facilitar el diálogo intercultural. Por desgracia, esto no siempre sucede así. En México somos testigos de manera cotidiana de la falta de atención a la diversidad en los medios. Por una parte, encontramos discriminación de todo lo que no se considera la otra parte o la corriente principal. Encontramos ausencia de respeto a las formas culturales diversas y abuso de estereotipos. Por otra parte, prácticamente no existe apertura en los medios para que se expresen quienes son culturalmente diversos, lo que es particularmente evidente para los pueblos indígenas y los afromexicanos. Con excepción de las radios indigenistas que auspicia la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, prácticamente no existen medios de comunicación que permitan la expresión de estos grupos sociales. Cuando ellos aparecen en los medios son vistos por otros, muy rara vez se presentan a sí mismos. La presencia de la diversidad lingüística en los medios es casi anecdótica y los espacios de expresión en cualquiera de las lenguas nacionales que no sean el español son virtualmente inexistentes. Frente a este panorama, foros como el que hoy nos reúne resultan de gran trascendencia. Es responsabilidad de las instituciones que promovemos el conocimiento, el reconocimiento y el aprecio por la diversidad, hacer visible esta problemática en los medios de comunicación. Solo con acciones constantes, como la gota de agua sobre la roca o la ola sobre la arena, será posible hacer visible la diversidad cultural en los medios y transformarlos para que existan espacios abiertos a las manifestaciones culturales de los otros, que son innumerables. Por estas razones, afirmamos nuestra convicción de contribuir sistemáticamente a la generación de prácticas sociales que impulsen el conocimiento, el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural de México.
La base de estas prácticas está en la educación formal e informal, que se logra mediante la promoción de acciones comunicativas fundadas en el respeto y la equidad. Las diferencias étnicas, culturales y lingüísticas que caracterizan a la diversidad social de nuestro país deben insertarse cabalmente en los medios de comunicación y en sus transmisiones como reflejo de la sociedad en la que vivimos y como espacio de expresión de todos los grupos sociales que la componen. Contribuir a la introducción de la pertinencia cultural y lingüística en los procesos comunicacionales es una necesidad de la convivencia que hoy requerimos, pero también es una obligación constitucional, ética y de responsabilidad social. Los procesos de comunicación, tanto los que se generan desde el poder público como los que surgen del ámbito privado, tienen la responsabilidad de ser incluyentes y respetuosos de las diferencias. Las acciones comunicacionales interculturales constituyen una excelente forma de contribuir a la reconstrucción del tejido social, al respeto, la equidad y la vida democrática. Con su apoyo podemos construir una sociedad que queremos, basada en estos principios, y abrir espacios para la convivencia respetuosa. Todo esto, sin duda, no es concesión graciosa. El artículo 2 de la Constitución sustenta la introducción de la pertinencia cultural y lingüística en la comunicación pública, lo que se refuerza de manera significativa con el contenido del artículo 4 y con las acciones que derivan de la aplicación del artículo 1 en materia de derechos humanos. En suma, la diversidad cultural y lingüística de la nación no puede ser para los medios de comunicación una simple declaración. Es preciso avanzar en las prácticas que traduzcan estos derechos en formas de relación y prácticas virtuosas de respeto y aprecio de la diversidad. La pertinencia cultural y lingüística en comunicación ha de llevarnos a formular prácticas de medios basadas en el respeto de los emisores a los contextos culturales de los receptores. Si logramos avanzar en este sentido, veremos de qué manera los medios se transforman en los mecanismos idóneos para legitimar las acciones de la diversidad. La comunicación por sí sola no puede garantizar el trato equitativo y respetuoso entre diferentes, pero sí puede, con una perspectiva intercultural, colaborar de manera muy importante a la educación para la interculturalidad. Si logramos que los medios de comunicación eliminen los modos discriminatorios, estigmatizadores y estereotípicos que hoy los caracterizan, podremos avanzar en la construcción de una sociedad democrática y plural en la que la interculturalidad sea posible. Foros como el que hoy inicia pueden permitirnos avanzar hacia la construcción de una comunicación para el desarrollo de una ciudadanía intercultural. Esto no puede lograrse sin un trabajo permanente, conjunto y cuya principal responsabilidad recae en las acciones cotidianas de todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Fernando Salmerón. Ahora quisiéramos pedirle su participación al doctor Javier López Sánchez. El doctor Javier López Sánchez, director general del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, a través del camino que ha recorrido el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México, en algún momento acuñó un concepto que es la audibilidad de las lenguas indígenas, que entendemos es llevar las lenguas indígenas a los espacios abiertos, a los medios de comunicación. A través del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas se ha implementado una política de audibilidad de las lenguas que pone un énfasis muy importante en la presencia de estas lenguas de la diversidad lingüística nacional en los medios de comunicación. Queremos pedirle al doctor Javier López nos haga favor de hacer su participación esta mañana en la fase inaugural del segundo foro Comunicación sin Discriminación. Doctor, por favor. Lekay Mamtik Valdés Urita, Mamtik Salmerón, Ichas Patjebala Botanik, Binascuantit Leotiquito, Anishita Pisilik, Answiniketik, Tubilotan Answiniketik, Ichas Patjebala Botanik, Binascuantit, Yun Teleotiquito, Melias Copoti Chaos Baluk, Ya Canti Chaos Baluk, de Cocaititas Pamalskin en México, Hayun, Binascuantit Yun. Muy buen amanecer, doctor Valdés Urita, doctor Salmerón, a todos ustedes, hombres y mujeres de buen corazón. Decía en mi lengua madre, muy buen amanecer, saludamos y reverenciamos la grandeza de sus corazones. Estamos muy contentos hoy porque volvemos a encontrarnos para hablar de nosotros, para hablar de la grandeza de nuestro país, que es México, el México de la diversidad. Esto es lo que les he comentado en mi lengua madre. Y bueno, quiero comenzar retomando, ayer estuvimos en un evento en Pachuca Hidalgo con el secretario de Educación,
Y quiero empezar con esto porque él empezó señalando que las visiones monoculturales de homogeneidad nos han llevado, por supuesto, durante mucho tiempo a diversas dificultades, al no reconocimiento, por supuesto, de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. Y por supuesto que ha traído graves consecuencias en el deterioro de la identidad de unos y otros. En el caso de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes y, en fin, pudiéramos hacer una gran lista de los otros que no siempre han sido tomados en cuenta. Y bueno, esta parte es que tenemos que reconocer que hablar de la identidad como un conjunto de características particulares que excluyen las de otras culturas se dejan guiar, por supuesto, por la imagen engañosa de la unicidad como singularidad discernible de los demás. Pero la unicidad de una cultura consiste más bien en la concretización o en una situación específica de un complejo de características que pueden ser comunes con otras culturas. Cada representación del mundo es única, esto lo hemos dicho en otras ocasiones, pero no por contener notas singulares y exclusivas, sino por integrar en una totalidad específica características que pueden presentarse de otra manera en otras configuraciones. En esta perspectiva, las perspectivas de la colectividad en el mundo indígena, por supuesto que es fundamental tomarlas en cuenta, y en la perspectiva de la colectividad es necesario decir que en sí mismo el colectivo o la colectividad no es una entidad metafísica ni siquiera metafórica, sino una realidad. Los individuos, de hecho, están inmersos en una realidad social. Su desarrollo personal no puede disociarse de este colectivo, de esta realidad. Y pudiéramos pensar, por supuesto, no solamente en la realidad de los colectivos indígenas, sino en nuestra colectividad como mexicanos. Es decir, habría que pensar nuestra unidad desde la perspectiva de la diversidad, que de hecho creo que lo hemos empezado a discutir muy profundamente. De manera pues que las personas, los individuos, están inmersos en una realidad social. Su desarrollo personal, decíamos, no puede disociarse del intercambio con ella. Su personalidad se va forjando en su participación en las creencias, en las actitudes, en las axiologías, en las epistemologías de ese colectivo, en los comportamientos de los grupos a los que pertenece. Se puede hablar entonces así de una realidad intersubjetiva compartida por los individuos de una misma colectividad. Está constituida asimismo por un sistema de creencias, actitudes y comportamientos que le son comunicados a cada miembro del grupo por su pertenencia a él. Y en este proceso, por supuesto, la lengua en tanto comunicación, en tanto medio de comunicación fundamental en esta construcción de la intersubjetividad y, por supuesto, en la construcción de las colectividades. Así pues, las mismas necesidades, deseos y aspiraciones de estos colectivos pueden expresarse en complejas culturas diferentes, como es notorio en nuestro país por su gran diversidad cultural y lingüística. De hecho, las manifestaciones culturales de los otros pueblos son percibidas en muchas ocasiones a menudo como posibilidades propias. Cada cultura, por supuesto, es una forma de vida que se ofrece como ejemplo a las demás. Estamos hablando entonces de esta gran diversidad cultural y lingüística que tenemos en nuestro país, pero como decíamos, no siempre reconocidas, no siempre valoradas, no siempre respetadas. Sin embargo, tenemos que reconocer, doctor Valdés Zurita, doctor Salmerón y todos los que hemos trabajado conjuntamente a favor de la diversidad, que creemos que cada vez más hemos empezado a hacer posible lo que ya nuestro maestro de ceremonia refería ahorita. En un primer momento hablábamos justamente de la visibilidad de los otros, de los pueblos indígenas, del pueblo afrodescendiente y, en fin, todo lo que implica la diversidad. Pero, en efecto, un concepto que creemos fundamental es justamente la audibilidad. Esto es, que los sonidos particulares de las lenguas se escuchen en los medios de comunicación. El doctor Salmerón fue muy contundente, muy concreto en decir que no siempre hay esa apertura y las posibilidades de escuchar las particularidades de los sonidos de las lenguas indígenas del país, que son maravillosas. Lo diré tal vez porque es por mi origen indígena. Yo creo que en efecto hay características muy particulares.
los sonidos particulares. Y como lo he referido en otras ocasiones, per se diría yo que esta idea del prejuicio, de la discriminación, el racismo, no siempre está en la sociedad, sino más bien creo, por lo menos como hipótesis, es que la sociedad en su conjunto no ha tenido la posibilidad concreta de conocer y valorar la diversidad. Por eso creemos, sin duda, que los medios de comunicación juegan un papel importantísimo. Entonces hablamos de la visibilidad y la audibilidad de las lenguas indígenas, las lenguas originarias nacionales. Debo aprovechar este espacio, doctor Valdés Zurita, hacer un amplio reconocimiento a la tarea que usted dirige con todo ese equipo de trabajo, porque sin duda las acciones que conjuntamente hemos llevado a cabo han permitido, debo decirles, desde la primera vez que salieron los comunicados en televisión, recibí llamadas de diferentes estados de la República diciéndome: estoy escuchando mi lengua en televisión. Trabajamos en un primer momento, como recordarán, con 9 lenguas indígenas originarias. Sin duda es un gran avance. Afortunadamente hoy diríamos que tenemos mayores certezas tal vez. Debo decir que uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, como sabemos todos, es el México incluyente. Esto que nos ha compartido sin duda el señor Presidente de la República, creo que tiene que ser un reto de todos y con todos. Trabajar a favor del México incluyente implicará pensar, por supuesto, en políticas públicas, participativas, incluyentes y plurales. Y esto, por supuesto, tiene que ver con todo lo que hagamos. Esto que hemos empezado a hacer, sin duda, cada vez más abrir las oportunidades para estos conceptos de visibilidad y de audibilidad de las lenguas indígenas estén cada vez más presentes en los diferentes medios de comunicación, de manera que todos los mexicanos tengamos pues la oportunidad de conocer la diversidad cultural y lingüística del país. Por una parte quiero decir también que como otra de las áreas de oportunidad que tenemos, el Plan Nacional de Desarrollo por primera vez en la historia, porque si bien es cierto que el artículo 2 constitucional habla justamente del reconocimiento de que México es un país pluricultural y plurilingüe, y asimismo y de manera concreta, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas hace referencia a las lenguas indígenas originarias como lenguas nacionales y que tienen, por supuesto, llevar a cabo políticas públicas para su presencia en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Hasta ahí nos habíamos quedado. Resulta que ahora entonces el Plan Nacional de Desarrollo hace referencia de manera concreta a la equidad en los medios de comunicación. Esto para el Instituto es importantísimo, por supuesto, y sin duda yo creo que para todos los mexicanos, porque nos da mayor certeza y posibilidad de elaborar políticas públicas. Dice claramente entonces esta idea de la equidad en los medios de comunicación, plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo. Y termino diciendo que con los avances que tenemos, sin duda que los retos ahí están. Necesitamos abrir más posibilidades, más áreas de oportunidad para que nos convirtamos, como dijera Hugo Semmelmann, verdaderos sujetos sociales, participantes, plurales e incluyentes. La democracia, como dice Juárez, no debe tener retrocesos. Más bien la democracia es el destino de la humanidad que nos tiene que llevar a pensar justamente nuestra sociedad multicultural y multilingüe del siglo XXI. Gracias de mi corazón a todos ustedes por haber escuchado mi palabra. Muchísimas gracias al doctor Javier López Sánchez. Y ahora vamos a ceder la palabra a nuestro anfitrión, el doctor Leonardo Valdés Zurita. Antes, permítasenos, a nombre del movimiento, hacer un reconocimiento a este trabajo que ha hecho el Instituto Federal Electoral, justo en el camino de hacer visibles las culturas indígenas y audibles las lenguas de nuestros pueblos originarios. Es un trabajo que ha contribuido precisamente a ampliar nuestra idea del tipo de país que somos y a fijar precisamente la posibilidad de conocer, reconocer y valorar nuestras expresiones culturales y lingüísticas justo en este propósito de todos, que es construir un mejor país con una mejor convivencia social. Le pedimos al doctor Leonardo Valdés haga su intervención en esta fase inaugural del foro.
gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco su presencia esta mañana. Bienvenidos al Instituto Federal Electoral, la Casa de la Democracia Mexicana. Doctor Fernando Salmerón Castro, Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Doctor Javier López Sánchez, Director General del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Doctora Arminda Balbuena Cisneros, Directora del Centro para el Desarrollo Democrático del IFE. Maestra Mayra Melisa Guerra Pulido, encargada de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Federal Electoral. Compañeras y compañeros del IFE, señoras y señores representantes de los medios de comunicación. A unos días de haber celebrado el 60º aniversario del reconocimiento del sufragio femenino en México, nuestra democracia se consolida como un régimen en donde coexisten identidades distintas y las diferencias se encausan por la vía de la institucionalidad democrática que pugna por la inclusión, el respeto y la tolerancia. Aunque en el país existen asignaturas pendientes en materia de paridad, se advierte una amplia voluntad por avanzar hacia una sociedad más abierta e incluyente. Actualmente, nuestro marco constitucional reconoce el ejercicio de los derechos humanos y la composición pluricultural de nuestro país. La no discriminación configura una política pública que se arraiga cada vez más dentro de nuestra convivencia social y un principio que representa un referente imprescindible en la conformación de los espacios públicos. Bajo estas premisas, el Instituto Federal Electoral trabaja en torno a modelos de educación cívica que incluyen y atienden a distintos grupos de población en situación de vulnerabilidad. A través de una perspectiva intercultural, mantiene una estrecha colaboración con instituciones públicas que tutelan los derechos y preservan las distintas lenguas de los pueblos originarios. En los últimos 6 años, construimos bajo condiciones de apertura y responsabilidad esquemas de coordinación interinstitucional con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Educación, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Red de Universidades Interculturales, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social y el Instituto de Investigaciones Sociales, entre otras destacadas instituciones del Estado mexicano e instancias académicas. De esta colaboración hemos obtenido resultados muy satisfactorios para nuestra vida institucional, además de la organización de diversos eventos y del desarrollo de importantes proyectos de investigación. Hoy estamos orgullosos de continuar participando en el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural en México, el cual nos ha convocado a la segunda edición de este importante foro. A través de un escrupuloso trabajo del Centro para el Desarrollo Democrático, hemos podido realizar, entre otras tareas, la producción de 22 cápsulas radiofónicas en 11 lenguas indígenas y la elaboración del video documental Identidad Indígena y Democracia en México, mismo que fue presentado en el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU en la ciudad de Nueva York. Señoras y señores, en el marco del Día Nacional contra la Discriminación celebrado el pasado 19 de octubre, el día de hoy corresponde revisar los avances alcanzados y los retos por venir. Recordemos que durante el primer foro celebrado en octubre del año pasado, dimos cuenta de la suma de esfuerzos llevados a cabo con otras instituciones para promover los valores del régimen democrático y el ejercicio de los derechos políticos. Ahora nos toca evaluar los compromisos asumidos en aquella ocasión y trabajar en torno a una agenda que incluya nuevos preceptos para la comunicación de las instituciones públicas. De este modo, el propósito de este año se enfoca al análisis de las directrices de comunicación intercultural propuestas por la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública y a la revisión de campañas de comunicación alternativas. La idea consistirá en analizar el marco legal nacional e internacional vigentes,
así como el impulso de estrategias encaminadas al fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística en México. Estoy seguro que el conjunto de reflexiones que se viertan en este importante foro abonarán a superar con determinación las resistencias que impiden que todavía algunos grupos de población no ejerzan plenamente sus derechos humanos. En la medida que erradiquemos la discriminación en los espacios de convivencia pública, promoveremos la igualdad de oportunidades y la construcción de esquemas de inclusión a la altura de las expectativas que plantea nuestra democracia en el siglo XXI. Muchas gracias a todas y a todos. Damos las gracias a los participantes en esta mesa inaugural y les pedimos que nos acompañen a continuar con la siguiente fase del foro. Tenemos un receso de 5 minutos. Muchas gracias.